Buenas tardes. La charla de hoy va a ser un poco una continuación de la charla que dio el viernes pasado Fernando Muñoz Box sobre relojes de sol. Además, una charla impagable que tuvimos y que ya está colgada en el canal de YouTube del GUA, del Grupo Universitario de Astronomía y la Sociedad Astronómica Silva de Valladolid. O sea que en cuanto podéis ver esa charla, podéis ver otras charlas de las que se han dado aquí los viernes y supongo que esta después, en cuanto esté preparada. Una vez que el otro viernes hemos visto en general en lo que son los relojes de sol, los distintos tipos, las proyecciones, etcétera, vamos a ver, la charla de hoy es contar un poco cómo he realizado he dibujado un reloj de sol que hemos puesto en la casa familiar, en este caso de un pueblo de Palencia, del norte de Palencia, y se trata de un reloj, de un cuadrante vertical declinante en el que están incluidas las líneas de declinación de calendario y bueno, pues hemos incluido también un analema de corrección a tiempo medio y en longitud. Eso lo vamos a ver ahora en la secuencia de cómo hemos hecho el reloj de sol. Lo primero de todo, preguntarnos un poco por qué nos puede dar ahora por construir un reloj de sol. Porque podemos pensar que es algo absurdo hoy en día, con la cantidad de relojes que tenemos todos, en el móvil, en la muñeca, en casa lo tenemos casi ya en todos los electrodomésticos, y de hacer un reloj de sol que encima nos va a dar una hora que no es la que utilizamos normalmente, es una hora rara que no coincide en general, pues no parece que sea muy inteligente, podríamos preguntarnos. Pero bueno, sí que tenemos, yo creo que tenemos varias razones por las que nos puede dar por hacer un reloj de sol. La primera de todas, yo creo la más fuerte, la más importante, es una razón didáctica. Sobre todo si estamos hablando de estudiantes, gente de secundaria, incluso también de la universidad, el hacer un reloj de sol, un cuadrante, toca muchos temas relacionados con la ciencia. Estamos hablando de astronomía, por ejemplo, todo lo que es las órbitas de la Tierra, momentos de rotación, de traslación, precesión, todo el tema de las estaciones. Vamos a tocar matemáticas obligatoriamente en cuanto que hagamos un reloj de sol, aunque incluso lo programemos, como estábamos hablando antes. No lo hagamos calculando la mano, pero lo tengamos programado, también las vamos a utilizar. Trigonometría, por ejemplo. Y si nos da por dibujarle, ahora vamos a ver que es uno de los métodos, por ponernos con el compás, el cartabón, la escuadra, pues todo eso es aprender un poco de dibujo, ¿no? Que es algo también que ya queda incluso en pocas carreras de ciencias. Entonces, didácticamente, un reloj de sol es un ejercicio muy interesante. Luego tenemos, los relojes de sol son una tradición cultural, sobre todo en determinados sitios. Decías, Fernando, el otro día, por ejemplo, en el norte de Galicia, en Galicia, ¿no? Es un sitio en el que curiosamente hay muchos relojes de sol, en las Islas Baleares, el Levante, otros países como Italia. Bueno, pues son tradiciones, son elementos muy tradicionales. Y luego, pues, en muchos casos son obras artísticas. Pues aquí he puesto dos ejemplos, hay muchos más, que tenemos pueden considerarse obras de arte, ¿no? Esta es la iglesia de San Eustaquio en París, o este reloj que hizo también Salvador Dalí en París. Pues tenemos como obras de arte. Bueno, pues una vez que nos hemos convencido de que es útil hacer un reloj de sol y no es una pérdida de tiempo, y de, bueno, ¿cómo le podemos dibujar? Bueno, pues hay varios métodos. Un método puede ser el método gráfico, directamente gráficamente. Lo que hacemos aquí es, vamos a ver después, es proyectar, es dibujar las proyecciones de lo que es la trayectoria del Sol y las líneas que nos van a indicar las horas y los días o el calendario en un cuadrante.
vamos a ver el método analítico. En este caso, pues ya vamos directamente a las fórmulas y con esas fórmulas vamos a hallar los ángulos que vamos a dibujar en nuestro cuadrante. Y luego, pues, lo que no, como en todas las cosas, pero la informática pues lo hace todo y en este caso pues también es capaz de hacernos relojes de sol, ¿no? Hay, si nos da tiempo, vamos a ver cómo vamos de tiempo en la charla, abrimos un momento un programa informático que creo que es el más extendido, hay muchas aplicaciones por ahí, pero bueno, en este caso el SADOS es una aplicación, un software francés que es bastante completo, parte es libre y parte es de pago, y bueno, pues es para hacer hasta determinado nivel de relojes de sol, pues es bastante útil. Y luego pues podemos utilizar, dependiendo de qué parte del reloj, pues podemos utilizar un método u otro, ¿no? Según nos convenga. La bibliografía, yo no me he inventado nada, yo lo que he hecho es consultar varios libros. En este caso, sobre todo, para hacer el reloj ha sido estos tres y luego, pues a mayores después, pues he estado viendo estos dos libros. Este de aquí, más que un libro, es un documento, es de Esteban. Esteban es un profesor de instituto que sobre todo lo orienta todo mucho a la didáctica con los chavales del instituto, de las clases en el instituto, las daba y lo orienta mucho de esa manera para enseñar las matemáticas, el dibujo, haciendo relojes de sol. Este libro de aquí, Las medidas del tiempo en la historia, es de Fernando Muñoz Box, que se ha hablado de él en la charla anterior, y si alguien está interesado en él, está aquí Fernando, tiene ejemplares ahí. Este libro está editado por la Universidad de Valladolid, le podéis encontrar también aquí en la biblioteca y sobre todo da una perspectiva muy buena de lo vamos a ver ahora después, toda la parte de entender el reloj de sol, las proyecciones, cómo llegamos al cuadrante, al mapa solar ese, que vamos a hablar, es muy recomendable. Y el siguiente que he utilizado es el Diseño y construcción de relojes de sol, de Rafael Soler Gaya. En este caso pues aborda tanto el método gráfico como el método analítico, además hace un poco la demostración, igual que Fernando lo hace aquí, ¿no? Partimos de las proyecciones y llegamos a las fórmulas, pues también lo hace, en este caso también de la parte gráfica. Y luego hay dos libros, este de geometría descriptiva. Yo este libro concretamente es un libro muy antiguo porque he estudiado, yo le he utilizado en la carrera. Entonces, hay una parte que, como habla de geometría descriptiva y de sistemas de representación, pues aparecen varios ejemplos de relojes de sol. Y este libro es de dos autores italianos, de Giancarlo Pavanello y Aldo Trinchero. Sobre todo es un libro muy bonito porque tiene muchas fotos de relojes de sol italianos. Allí hay mucha tradición, les hay muy bonitos, muy bien hechos, y bueno, pues es interesante, ¿no? Por eso. Empezamos, queremos hacer el reloj de sol y lo primero que queremos, evidentemente tenemos que saber dónde lo vamos a poner. El reloj, cuando calculamos un cuadrante, tenemos que tener claro que es un cuadrante específico para un lugar determinado. No nos vale ir como me parece que se menciona en la charla del viernes pasado, ir a Valencia, comprar un reloj de sol allí muy bonito que le venden de azulejos y traérnosle aquí. Tiene que ser para un sitio concreto. Entonces, el primer dato que vamos a necesitar son las coordenadas, la latitud y la longitud. Bueno, eso se saca de cualquier sitio, Google, no hay mayor problema. El segundo dato que vamos a necesitar en este caso, que va a ser un reloj vertical declinante, es el ángulo, lo que llamamos la declinación de la pared, pero no confundir con lo que es la declinación como magnitud, ¿no? para localizar un objeto en el cielo. En este caso se refiere al ángulo que hace la pared con respecto al eje del norte-sur. Lo vemos ahora. Entonces, para medir la declinación, pues podemos tener, para medir un ángulo, pues podríamos tener varios métodos. El primero podríamos utilizar una brújula con una escala.
Esto lo podemos hacer por si queremos hacer algo, bueno, pues en plan hobby, en plan, pero no es ni mucho menos exacto, no nos va a valer. Una segunda opción, si tenemos algún problema a la hora de aplicar el tercer método que vamos a hacer ahora, no podemos, una tercera opción es pues irnos a lo que es una aplicación en la web, que en este caso es Undial, es una página web donde te dice cómo hacer algún relo de sol. Y en este caso, en una imagen aérea, tipo web, lo que podemos ir es metemos las coordenadas de donde queremos poner el reloj de sol y marcamos la dirección, con una línea, marcamos la dirección de la pared donde va a ir. De esa manera, automáticamente nos va a dar aquí, con las coordenadas y con la línea, nos va a dar la declinación. Este es algo más preciso, pero va a depender del pulso que tengamos, de la resolución, de cómo llegue esta imagen, con lo cual pues, no va a dejar también de tener cierto error. Nosotros si vamos a hacer un reloj, por ejemplo, que ya le queremos poner en la pared de una manera permanente, pues todavía vamos a tener cierto error. En nuestro caso, por ejemplo, pues, nos daba unos 9 grados. Bueno, ¿cuál es el método el que hay que aplicar si queremos hacerlo de manera precisa? Bueno, pues hay algunos más, pero bueno, por no olvidarlo ya demasiado, el método sería medir el ángulo que nos va a hacer, si colocamos un peso, una plomada con una cuerda sobre la pared sobre la que queremos poner el radio, el cuadrante, pues el ángulo que forma, lo vemos mejor aquí, esta es la hoja que utilicé directamente. Esta es la pared, la línea de la pared, la perpendicular, y esta de aquí sería la línea que lleva la sombra, que sigue la sombra de nuestra plomada. Bueno, ese ángulo, siempre y cuando le midamos a la hora, en el momento del mediodía solar verdadero, en el momento de la culminación del sol, nos va a dar la declinación. Entonces, bueno, veis que este es el dibujo del libro de Fernando, donde lo explica muy bien, sería este ángulo de aquí, el complementario. Todo el tema aquí es buscar la hora oficial a la cual tenemos el mediodía solar verdadero. Todo sería el misterio. Bueno, pues una manera de buscar esa hora lo tenemos en varios sitios. Aquí os he puesto dos sitios que podemos visitar, uno el de la NOAA o otro el de la Asociación de los Amigos de los Relojes de Sol, las páginas web, donde entramos y nos da la hora oficial. Esta de aquí sería la hora oficial, a la cual el día, en este caso estamos midiendo el 7 de julio de 2020. Bueno, el 7 de julio de 2020, el mediodía solar, la culminación la tenemos a las 14:23, lo que nos dice. Luego a las 14:23 montamos el Staribel y sacamos el ángulo, con lo cual ya tenemos la declinación de la pared, que va a ser uno de los datos básicos para hacer el reloj. Si no tenemos si no entramos en esta página y queremos utilizar otros medios, pues otra de las cosas que podemos utilizar son las efemérides del Observatorio Nacional. Estamos abajo, aquí en la asociación las solemos tener varios miembros. Entonces, en el apéndice final vienen las horas de la culminación del mediodía solar verdadero para Madrid, en tiempo universal. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es traducir esta hora a la hora oficial. Bueno, pues esta hora de aquí, lo vamos a ver un poco mejor después, va a ser es tiempo medio, con lo cual lo vamos a tener, si os dais cuenta, vamos a ir al caso concreto, 7 de julio. Tenemos lo que nos dice las efemérides, es que el reloj, el mediodía solar va a ser a las 12:19, tiempo universal, ¿vale? En Madrid. Bueno, pues le tenemos que añadir las 2 horas de corrección, estamos en verano, con lo cual serían las 14:19. Como estamos en Madrid y nosotros estamos calculando nuestro reloj para el pueblo para Traspeña, es el pueblo del que estamos hablando, uno tiene 3,7 grados de longitud y el otro tiene 4
menos 3,7 y menos 4,6. Luego tenemos que considerar la diferencia en tiempo, es decir, que esos 0,9 grados que hay entre Traspeña y Madrid les tengo que corregir, sabiendo que un grado son 4 minutos, pues nos salen los 3,6 minutos. Si le sumamos a los 14 y 19, pues nos vuelve a dar los 14 y 23 que no nos daba aquí. Bueno, pues es otra manera, simplemente para que veáis, podemos ir lo más cómodo es esto, pero si lo tuviéramos que enseñar a alguien también a manejar unas tablas de las que aparecen, o por ejemplo lo mismo en un almanaque, ¿no? Al final viene a ser lo mismo. En este caso, en vez de referido a Madrid, pues referido a Greenwich. Bueno, pues es lo mismo. Lo bueno de esto es que si se lo vamos a enseñar a alguien, lo vamos a hacer en las razones didácticas estas que estamos hablando, pues nos empieza a introducir a estos conceptos de la corrección por longitud, el meridiano de Greenwich, todo esto. Bueno, pues tenemos ya pues, los datos básicos que vamos a necesitar para nuestro reloj. Una de las cosas que nos podemos plantear es el tamaño del cuadrante. Pues el tamaño pues, va a depender un poco también de dónde le queramos poner, de la lógica, pues, incluso artísticamente, si en algún caso se quiere hacer algo especial. Nosotros le vamos a poner bastante bajo, está a unos 3 metros de altura en la fachada, por lo cual pues, no necesita ser muy grande. Y en esta foto de aquí, aparece en el libro de Soler, da una tabla que es orientativa, no es que haya que... Pero bueno, nos orienta un poco para que en función de... Aquí marca la longitud de los lados, la superficie del reloj, nos dice un poco pues cuánto admitiría en cuanto a las líneas el reloj, es decir, si cuanto más superficie, más longitud de los lados, pues podemos meterle más líneas, podríamos meterle líneas pues hasta cada 3 minutos. Pues tendríamos relojes ya muy grandes. Y también nos da un poco la idea de las hipérbolas y las líneas de declinación, el calendario, lo vamos a ver ahora después. Entonces, bueno, en nuestro caso, el reloj va a ser una placa de piedra de unos 70 por 50, estando el lado 70 en horizontal. Y le vamos a poner pues 6 ramas de hipérbolas para delimitar las zonas zodiacales, con lo cual, bueno, más o menos anda por esta zona, pues, que es un tamaño que puede ser bastante amplio. Ahora digo que pues, esto es orientativo, es ver un poco cómo le queremos poner. Bueno, ¿qué material o qué soporte utilizamos para hacer nuestro cuadrante? Ahora vamos a ver cómo le dibujamos, pero una vez que le tenemos dibujado, dice cómo le vamos a poner. Tenemos que pensar un poco antes de nada, qué material lo vamos a hacer, porque también nos puede condicionar primero el tamaño, y luego cómo le vamos a dibujar, el método gráfico, el analítico, tal. Si somos nosotros capaces de dibujarle, si le vamos a tener que encargar a alguien que nos le tiene que hacer, bueno, pues hay que pensarlo un poco. Los relojes pueden estar pintados, pueden estar por ejemplo, una buena solución es el azulejo, porque es muy fácil encontrar una empresa que a partir de tu dibujo, tu foto te lo imprima, te lo componga, ¿no? Ahí por ahí. Puede ser metal, más difícil, pues algún tipo de cemento, de marmolina, un mármol, ahí les hay madera. Y bueno, el caso nuestro, el caso que estamos contando ahora, optamos por una piedra, ¿no? Por una pequeña piedra. Primero porque podía encajar mejor en una fachada de piedra como es la de la casa de la que estamos hablando. Podía haber encajado también el azulejo. ¿Cuál es el problema de hacer un reloj con los azulejos? Pues que una vez que te le han hecho y le pones, ya se acabó, ya no lo mueves. La ventaja aquí, en este caso, al tener el reloj de piedra y tener los soportes que veis aquí, son unos soportes metálicos, con un poco de juego,
que permite ajustar el reloj. Una vez que le pones, teniendo en cuenta en este caso pues que la pared es irregular, es piedra, no es exactamente donde provee este, que fue ahora les pasé, si queréis, o les veis. Este fue a partir del cual ya hicimos el reloj de piedra. Entonces, este es el que fui probando y vi que funcionaba bien, pero no le probé en ese sitio. Bueno, tenía que subir una escalera, era incómodo, pero en otro sitio la pared. Y la pared, al tener cierta irregularidad, pero bueno, en este caso miré porque pudiéramos tener un juego en la colocación. Pero bueno, si lo tenemos muy claro y el reloj está bien, pues podemos hacer azulejo, le plegamos. La principal desventaja quizás sea esa. De aquí no comento nada, pero en la charla anterior dijo una cosa, Fernando, me encantó, lo del mapa del cielo, un mapa solar, ¿no? Al final un reloj es un mapa solar. Todo lo que vamos a ver se va a basar en toda la proyección de la bóveda celeste sobre un plano, sobre un cuadrado. Entonces lo mejor es ver en este caso seguir el libro, se ve muy bien, y se va a entender muy bien cómo lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a ver. Aquí no voy a entrar más. Entonces, para hacerlo fácil, ¿cómo vamos a hacer nuestro reloj vertical? En este caso ya entramos en la parte gráfica. Vamos a dibujar, vamos a hacer muchos cálculos. Pues lo primero que vamos a hacer es partir de un reloj ecuatorial. Un reloj ecuatorial, tenemos aquí una foto, esta foto es del reloj que hay con una vez a Doñana, es el centro de los visitantes que hay en Doñana. Pues tenemos un eje que es paralelo al eje del mundo, al eje de la Tierra, y el cuadrante es perpendicular a este eje. Por lo cual la proyección de las horas, lo vamos a ver después, es muy sencilla, porque no es más que dividir esto en 24 horas, en 24 partes, y cada hora van a ser 15 grados. Por lo cual hacer un cuadrante ecuatorial es muy sencillo. Por lo cual partimos de un reloj ecuatorial. Cuando tenemos el reloj ecuatorial, lo que vamos a hacer es pasar a un reloj horizontal. Vamos a batir y en este caso vamos a introducir el ángulo importante aquí, que es la latitud, de los que hemos visto antes. Y una vez que tenemos el reloj horizontal, pasamos ya a un reloj vertical, que en este caso introducimos el otro ángulo importante que hemos visto, que es el de la declinación. Entonces ese es el proceso que vamos a seguir. Os voy contando algunas fotos de las que he ido haciendo por ahí. Este está, si pasáis, en un pueblo de Palencia, en Villales de Batán, si pasáis por ahí. No es de hace mucho, la verdad. Lo hablado es esto. En este dibujo yo creo que sí que se ve. Este cuadrante de aquí, este plano, es el del reloj ecuatorial. Aquí las 24 horas, que eso es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es abatirle aquí. Este es el ecuatorial. Este es el horizontal que vamos a hallar del resultado de abatir esto hacia el plano, hacia el cuadrante horizontal. Y una vez que tenemos el horizontal, este de aquí, vamos a pasar al vertical. Y aquí ya vamos a meter este ángulo de aquí, que es el ángulo de declinación. Ese va a ser el proceso, por entender un poco lo que vamos a hacer. Entonces ya el método, cuando nos metemos, como tampoco tenemos esto, si se supiera o supiéramos de geometría descriptiva o de sistemas de representación, pues lo resuelves, pero no es el caso, no es lo normal, por lo cual pues nos vamos a una bibliografía de las que hemos visto, a uno de los libros, y vamos siguiendo pues los pasos que nos va diciendo. Entonces, en el caso del método gráfico de las líneas horarias, lo primero que vamos a hacer es calcular el gnomon, dibujar el gnomon, perdón, que va a ser el gnomon del reloj horizontal. Hemos dicho que vamos a empezar por el ecuatorial y luego el horizontal. Entonces, en este caso, lo que hacemos es un triángulo. ¿Vale? Este triángulo vamos a poner el ángulo aquí, lo que es la latitud, y le vamos a hacer, este es un ángulo recto, no parezca, y le vamos a decir que todo lo grande que hagamos esta distancia de Q es
vamos a condicionar el tamaño vamos a ir condicionando el tamaño del reloj. Entonces, en nuestro caso, daros cuenta, ese gnomo, pues este de aquí es el reloj horizontal. Es un reloj horizontal, pues cuando lo hicimos en cartón. Bueno, pues este es el gnomo. Entonces, esto podríamos haberlo hecho así o así. Esto nos va a condicionar lógicamente el tamaño del reloj, y si como nos hace proporcional, pues esto si queréis verlo o si queréis no hay problema. ¿Queréis pasar? Bueno, pues entonces dibujamos lo que es el gnomo, y una vez que tenemos dibujado, este es el gnomo aquí situado del reloj horizontal, este es el plano del ecuatorial y este es el horizontal. ¿Qué queremos hacer? Trazar las líneas horarias. Para trazar las líneas horarias, pues lo primero es ¿qué vamos a hacer? Trazamos una recta vertical, trazamos una recta horizontal. Como digo, estas distancias de Q y QP van a ser las del triángulo del gnomo. Por lo cual aquí vemos muy bien, cuando hagamos esto vamos a ver muy bien cómo va a ser el reloj. Nos va a dar una idea de la magnitud del reloj. Podemos corregir si vemos que nos va a salir muy grande. Entonces aquí trazamos las líneas horarias del reloj ecuatorial. Son todas muy sencillas, 15, 30, 45, no hay ningún problema. Eso es trazarlas. Es la ventaja de tener el reloj ecuatorial y empezar por él. Donde tengamos la intersección con las líneas horarias del reloj ecuatorial, vamos a poder trazar las del reloj horizontal. Con lo cual ya tenemos dibujado todas estas líneas de aquí, ya tenemos dibujado nuestro reloj horizontal, que es ese que tenéis ahí. Ya tenemos las líneas hechas. Bueno, pues, que sería el ángulo de aquí, el alfa principal. No va a ser, evidentemente no va a ser de 5 grados, porque va a estar condicionando por el cambio de la latitud. Bueno, pues ahora ya tenemos hecho el reloj horizontal. El reloj horizontal, como veis, es muy sencillo de hacer. Colocamos el gnomo y este ya lo tendríamos, ya funcionaría, ¿no? Siempre mirando, este caso tal y como está hecho, orientándole hacia el sur. Bueno, pues lo que ahora vamos a hacer es, utilizando el reloj horizontal, vamos a hacer la proyección, a batirle o vamos a proyectarle sobre el cuadrante vertical. Como veis aquí, que lógicamente es el mismo. Y en este caso, con la particularidad que vamos a tener la declinación. Una manera que se podría hacer sería físicamente, podríamos construirle, una vez que tenemos el horizontal, ponemos el cuadrante vertical que queremos dibujar, le situamos con el ángulo de declinación y lo que hacemos es proyectar las líneas del reloj horizontal hasta que nos corten aquí. Bueno, pues se podría hacer, y didácticamente pues también es interesante hacerlo, pero no va a ser muy preciso, es muy aparatoso, ¿no? Tienes que andar sujetando, entonces lo que tenemos que utilizar es un poco un método para dibujar, a partir de lo que hemos visto, de ese abatimiento. Bueno, pues esto de aquí es el dibujo del reloj ya vertical. Entonces, ¿cómo haríamos el reloj vertical? ¿Cómo trazaríamos las líneas horarias del reloj vertical a partir del horizontal? Bueno, pues dibujamos nuestro polo del reloj vertical. Vamos a trazar una línea. Esto lo comento, es decir, lo cuento aquí para tener una idea, que podáis verlo, pero lo mejor es irnos al libro. En este caso hemos hablado de la parte gráfica, bueno, como aquí la página donde está en el caso del Soler, y ahí lo explica. Pero bueno, porque lo veáis un poco, porque se ve, no es difícil tampoco. Trazamos una línea, el polo, una línea vertical, una línea horizontal, ¿vale? Volvemos otra vez donde pongamos aquí
la línea horizontal, si ponerla aquí, ponerla aquí o ponerla aquí, vamos a hacer el reloj más o menos grande. Entonces lo que vamos a trazar es una línea aquí para completar un triángulo, tal que este ángulo es la latitud. En este caso, pues, los 42,8 grados que hemos dicho. Entonces aquí vamos a tener un punto. Bueno, pues lo que vamos a hacer es trazar un arco desde este punto de intersección, cogiendo este arco AC, vamos a trazar un arco, de manera que vamos a trazar una segunda línea, que esta va a ser la línea de las 12 de nuestro reloj vertical. Esta línea va a tener el condicionante de que vamos a trazarla con el ángulo delta, el ángulo de la declinación, los 10 grados que hemos hallado. Luego hallamos esta línea y el punto de intersección este de aquí, me parece el B, va a ser el polo del reloj horizontal. Es donde tenemos que situar el reloj horizontal para que donde intersecten las líneas horarias del reloj horizontal, pues nos permitan hacer las del vertical. ¿Vale? Estas serían las líneas horarias del horizontal, este sería el polo del horizontal. Pues hacemos lo mismo que cuando hicimos del ecuatorial al horizontal. Unimos el polo con cada una de las intersecciones y entonces tenemos las líneas horarias, ¿vale? de nuestro reloj vertical. Bueno, pues en este caso ya tenemos trazadas las líneas. Ya digo que lo mejor es ir siguiendo el método, no os preocupéis, pero bueno, así tenemos una idea, que lo que hacemos es situar nuestro reloj horizontal y en las intersecciones ya tenemos el vertical. Nos queda una cosa que es hallar el gnomo del reloj vertical, de nuestro cuadrante. Entonces para eso trazamos una perpendicular y donde en este punto de aquí, en el punto P, lo que hacemos es, bueno, trazamos una línea, trazamos una perpendicular por aquí y a partir de ahí ya voy a obtener eso es el nombre. Si os dais un poco cuenta, este es el nomo que sería en el caso de un reloj que no tuviera declinación la pared. Si esto se me viniera para acá, pues esto se vendría para acá y tendría aquí el ángulo de la latitud. Como tiene declinación, pues el nomo ya es distinto. Y ya el ángulo este ya no es la latitud, ni este la latitud, etc. Pero bueno, ya tendríamos hecho el nomo. Este ya le podemos recortar una plantilla y ya lo tendríamos. Ya tenemos dibujadas las líneas horarias, lo cual ya lo podemos trasladar al plano, que sería este de aquí. La foto esa es directamente de este dibujo. Aquí veis, si os veis un poco ahora, veis dibujado lo que acabamos de ver, el gnomo con el ángulo de declinación aquí. Tampoco gráficamente no es tan difícil, puede llevar algo más de tiempo, pero veis que es sencillo, no tiene gran complicación. Tenemos las líneas horarias. Ahora vamos a dibujar las líneas del calendario, las líneas de declinación. Entonces, tampoco vamos a entrar en el tema de la proyección ahora aquí, ni nada de eso, porque además se vio bien en la charla anterior. Pero bueno, por tener una idea, si tenemos nuestro cuadrante vertical y tenemos aquí la zona de nuestra cúpula, ¿no? La esfera celeste, nosotros estamos situados aquí. Nosotros el Sol, las trayectorias del Sol las vamos a ver de esta manera y van a ir variando a lo largo del año. Van a hacer este movimiento, ¿no? Aquí es en invierno, cuando tenemos el solsticio de invierno, y aquí cuando tenemos el solsticio de verano. Entonces, el solsticio de verano, trópico de Cáncer, le tendríamos aquí. El solsticio de invierno, trópico de Capricornio, lo tendríamos aquí, la parte de arriba. Es decir, aquí estamos ya delimitando de dónde vamos a tener las sombras en nuestro reloj. Fuera de esto no vamos a tener nunca sombra, pero sombra no.
Y luego pues tenemos la proyección ya de los equinoccios, que es justo la parte cuando tenemos la salida, el orto y el ocaso, este-oeste, ¿no? En este caso, pues la proyección, eso se ve muy bien en el libro de Fernando, cuando vemos las perspectivas, pues es una red sobre el cuadrante. Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar dibujar. Las líneas de declinación, las líneas de calendario, la latitud en la que nos encontramos son hipérbolas, con lo cual se trata de dibujar hipérbolas. Entonces, tampoco es excesivamente difícil, pero en este caso, gráficamente, dibujarlas a mano pues lleva tiempo, no es más. Entonces, en este caso, gráficamente, el método en el caso del Soler, está explicado en la página 95 por aquí, nos vamos a ayudar de una figura accesoria que al final lo que estamos haciendo es resolver la intersección entre el cuadrante y lo que va a ser el cono de las trayectorias del Sol. Entonces, bueno, lo voy a pasar un poco rápido porque tampoco es verlo en el libro. Lo que vamos a tener aquí en esta especie de trígono de figura es, esta línea amarilla sería la línea de los equinoccios, aquí vamos a trazar la línea del gnomo, de nuestro triángulo del gnomo. El polo, bueno, tenemos los puntos, el polo, y vamos a trazar, hemos dicho que es la línea de los equinoccios, pues aquí vamos a trazar las otras líneas de declinación. Aquí está puesto el ejemplo, pues la línea de uno de los solsticios pues estará a 23,27 grados. Vale, pues dibujamos toda la figura, trígono este. Vale, lo que vamos a hacer, aquí es que por la parte esta que la tenemos en consulta al gnomo, vamos a hacer una perpendicular que nos va a cortar a la línea subestilar, que es la línea que está justo debajo de nuestro gnomo, del triángulo del gnomo. La prolongamos y trazamos una perpendicular, tenemos aquí un punto. En este punto vamos a tener la línea equinoccial, que es la que coincide con esta, la de los equinoccios, y esta distancia pues nos la llevamos aquí, desde aquí a aquí, el punto E. Entonces lo que vamos a hacer es esa intersección que estamos hablando, que es lo que pasa realmente, ¿no? Pues vamos a tener que estos puntos de intersección, esta línea de aquí, o si nos cogemos aquí otra línea después, la línea de las 12, pues va a ser en esta. Vamos a ir sacando puntos de intersección cuyas distancias, ¿vale? La distancia de O a este punto, a este, las vamos a ir llevando sobre cada una de las líneas horarias. Entonces vamos sacando puntos de la hipérbola. Aquí tenemos un punto de la hipérbola del solsticio de invierno, aquí tenemos otro punto, aquí pues sacaríamos otro punto, y con lo que hacemos después es unir todas esas líneas con una plantilla de curvas. Es un método gráfico totalmente. Entonces el fundamento es resolver una intersección, como tampoco vamos a abrir, no vamos a hacer ni sistemas de representación ni nada de esto, pues aplicamos un método, nos ayudamos de esta figura accesoria para hacer. Bueno, pues de esta manera es como está dibujado el que está por aquí, esas bolas de ese modelo, pues estarían dibujadas así. Vale. Y nos queda ya otra de las figuras, la última de las figuras que está incluida en el reloj de sol vertical, que es el analema que tenemos de corrección a tiempo medio. Vamos a ver si os cuento, soy capaz de contaros bien el concepto de ecuación del tiempo. Lo primero de todo es los tipos que vamos a utilizar para el reloj de sol, que después cuando veamos el reloj terminado y veamos la sombra y hagamos la lectura de la hora, es lo que vamos a tener que utilizar para convertir nuestra hora solar en la hora oficial, en la que utilizamos, ¿no? Entonces, por una parte tenemos el tiempo solar verdadero. El tiempo solar verdadero es el que nos marca el sol, la sombra, en nuestras líneas horarias que hemos hallado en esa zona. Y es para esa zona. Y si nos vamos a otros sitios, si nos vamos
de Traspeña a Madrid, pues esa hora va a ser, esa hora solar va a ser distinta. Entonces el tiempo solar verdadero se refiere a ese lugar concretamente. El tiempo solar medio viene dado por, vamos a decir, la introducción del concepto de ecuación del tiempo. ¿En qué consiste la ecuación del tiempo? Bueno, vamos a ver si os lo puedo contar así bien. Vamos a suponer que nosotros en este reloj de aquí estamos en el mediodía solar, un día de mediodía solar, vamos a decir a las 12 horas tiempo solar verdadero, y vemos la sombra de nuestro gnomo justo en la línea de las 12. ¿Vale? Pues se supone que cuando pasen las 23 horas y 56 minutos del día, de todo el día, la rotación, cronometradas con un reloj pues, mecánico o digital, es decir, con medidas con la hora oficial, se supone que volverá al mismo sitio, volvería a tener la sombra ahí, lo único desplazada longitudinalmente en otra línea de inclinación, pero la tendría sobre la misma recta de las 12, y al día siguiente igual y al día siguiente igual. Pero sin embargo, si vamos marcando la sombra a la misma hora en mi reloj mecánico, vamos a ver que la sombra va a tener una variación, y esa variación supone que unas veces el sol va a acudir ahí a su cita, a la cita de las 12 de hora solar, va a acudir con retraso, después va a ir cambiando y otras veces va a llegar con adelanto. Entonces, claro, esto al principio cuando no conocían la razón de esto, pues pensaban que los relojes con lo que lo estaban haciendo, al inicio de los relojes mecánicos, ¿no? Cuando desarrollaron los primeros relojes mecánicos, pensaban que lo que estaba mal eran los relojes mecánicos y que esto era lo bueno, porque como el sol va a llegar más tarde o el sol va a llegar más pronto, ¿no? Entonces, bueno, pues, entre otras cosas lo llaman por eso el tiempo solar verdadero, ¿no? Esto si seguimos, pues la figura que nos crea, aquí lo veis en el propio reloj está dibujado un semianalema, pero bueno, aquí a lo largo del año haría una especie de 8, dependiendo de la declinación y la altitud, pues es distinto. Entonces, la ecuación del tiempo lo que hace es que esta variación de este 8, pues lo que hace es que la uniformiza, hace una especie de sol, lo que llaman sol ficticio, un sol medio, y dice, no, estas variaciones yo las tengo que hacer una media, no me vale. Y entonces, pues introduzco una corrección, que es la ecuación del tiempo, para que me salga ese tiempo solar medio, que es el que yo voy a utilizar, el que voy a utilizar para hallar mi hora oficial. Pues la hora oficial no cambia, no nos está variando. Entonces, la ecuación del tiempo se refiere a esto. Y la razón, lo sabréis vosotros mejor, sobre todo los que habéis estudiado física además, pero es el cambio de velocidad en el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Cuando la segunda ley de Kepler, creo que lo estoy diciendo bien, pues se produce ese cambio de velocidad y junto con la inclinación del eje de la Tierra, pues produce ese efecto de que el Sol llega más pronto o más tarde. Nos crea esa situación. Entonces, una vez que tenemos el tiempo solar medio, lo que tenemos que hacer es corregirle por la longitud, eso es lo que hemos visto antes. Yo tengo mi hora, en este caso mi tiempo solar medio para esa ubicación de Traspeña, pero estamos hablando de que mi hora oficial, que es a la que yo quiero llegar, está referida a un uso horario en el que nos estamos moviendo. En el caso de España, como sabéis, estamos en el uso de GMT más 1 más 2, el uso de invierno-verano, es el horario de Europa Central. Bueno, pues para eso, lo primero que tengo que hacer es irme a corregirme por longitud sobre Greenwich, sobre el meridiano de Greenwich. Y una vez que tengo eso, pues le añado la 1 o 2 horas de diferencia que tenemos con ese meridiano. Entonces, estos son los tres conceptos que tenemos que hacer para leer un reloj de sol que sea de tiempo solar verdadero, ¿no? Como puede ser este aquí. Este de aquí, ¿veis?
tiene las líneas horarias que son rectas, que son las del tiempo solar verdadero, y después ha añadido las líneas de tiempo medio, del tiempo solar medio, que en este caso son, pues, son semianalemas, podrían haber sido un analema entero, pero lo ha hecho así, se ven relojes así para que sea más fácil la lectura. Bueno, esto sería la figura. Entonces, en nuestro caso, como aquí tenemos el desvío, vamos a decir, eso que decíamos que el Sol llega tarde o llega más pronto o más tarde, pues tenemos aquí los valores de lo que llega más pronto o más tarde, en minutos. Bueno, pues para dibujarlo, nuestro reloj, sobre la línea horaria en la cual queremos dibujar el analema, elegimos las líneas de declinación y ahí, convirtiendo los minutos en grados para poder dibujarlo, pues vamos dibujando los puntos que después vamos a ir uniendo con una plantilla de curvas y tenemos ya dibujado nuestro analema de corrección a tiempo medio. ¿Qué quiere decir? Aquí, pues que si yo leo la lectura, ahora estamos cercanos al 23 de octubre. Pues no necesito hacer la corrección. Si yo leo la lectura aquí, si tengo mi sombra aquí, sé que son las 12, tiempo medio. No necesito hacer la corrección del tiempo solar verdadero que tengo aquí en las 12. Entonces ya te lo hace directamente. Vamos a ver ahora después con los ejemplos, para que veáis las dos cosas. Pues esto lo mismo, es un poco laborioso ir marcando los puntos, pero bueno, tampoco tiene más. Aquí no está, en este analema no está ahora mismo, tal cual está dibujado, está sobre la línea de las 12 y no está introducida la corrección por longitud para otros. Este es el reloj que está aquí dibujado, entonces cuando le tenemos dibujado, vemos que hemos dibujado, le ponemos sobre un cartón, lo veis aquí. ¿Cuál es el problema de esto? Que si le ponemos sobre una pared y que le probamos, pues vemos, dice, bueno, pues le damos a probarle y dice, pues va más o menos bien. Dice, oye, la sombra marca más o menos la fecha, la hora, haces... Pero claro, esto, hacemos cualquier movimiento, no es algo muy... El cartón no era algo muy preciso, ¿no? Entonces, bastante vas a hacer algo ya, pues, que te va a quedar sobre una piedra que quieres que quede bien, pues hay que buscar algo más preciso. ¿Cuál es algo más preciso? Pues una opción es pues esta tabla es fina, pero bueno, ya tiene una precisión mayor, no se te mueve tanto. Creo que por ahí una vez comentabas que una placa de pladur también podía servir, por ejemplo. Si tenemos una placa de pladur, podemos dibujar, incluso se pueden marcar ahí bien las líneas y es algo que es rígido como para permitir más precisión. Bueno, pues sobre que tenía que volver a dibujarlo en otro soporte, pues en este caso digo, bueno, pues vamos a hacerlo por otro método, por analítico. El método analítico es más rápido, no sé si más sencillo puede ser, pero sí que es más rápido. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicar una fórmula para hallar el ángulo de mis líneas horarias. Es decir, yo voy a hallar a partir de un ángulo, de los ángulos de mi reloj ecuatorial, es decir, el 15, 30, 45, etc., voy a hallar el ángulo de mi reloj vertical. Trazo la línea de las 12 y empiezo a dibujar los distintos ángulos. Entonces, bueno, digo, ya que estamos, dice, oye, vamos a coger los 3 documentos que hemos dicho de referencia y voy a coger las fórmulas, las metemos en un Excel y digo, bueno, vamos a ver lo que da, si da lo mismo o no da lo mismo. En el caso del libro de Fernando, pues tenéis la demostración hasta donde se llega, el libro del Soler también. Y en el caso del libro de Esteban, pues te ponen las fórmulas, digamos, viendo un poco gráficamente de dónde se sacaría. Bueno, pues todo esto al final, la parte más informática que he podido hacer es el Excel, donde están las fórmulas, porque si no, esto no habría manera de calcularlo. Aquí veis
lo que hacemos a mayores no es más que un Excel, está metida las fórmulas y no tiene más, hay muchos números, pero no es introducir las fórmulas. Lo que veis aquí son los ángulos de los que hemos dicho, del reloj ecuatorial, que es de los que partimos. Tenemos que meter la declinación, tenemos que meter la latitud en las fórmulas, y lo que añadimos son las medias horas. Por eso veis 6, 7,5, 22, digo, bueno, pues ya en el reloj nuevo, como se veía que había espacio suficiente, pues metemos las medias horas. Y aquí tenemos el ángulo, vamos a llamarlo beta, que es el que vamos a ir dibujando, vamos a ir llevando con un transportador a partir de la línea de las 12 y les vamos dibujando, les vamos representando entonces en este caso este reloj, ya está dibujado pues eso, con un transportador y llevando esos ángulos. Como veis dan, en los tres casos pues dan valores pues, muy similares, vamos en este caso prácticamente idénticos, o sea el desarrollo, eso mejor Fernando lo sabrá, pues es el mismo. Y en este caso, el analítico para el calendario pues lo mismo. Es lo mismo utilizando la fórmula de las hipérbolas, los semiejes, bueno, pues están también en los libros, se meten en este. Aquí lo que tenemos que tener cuidado o tener un poco en consideración es que tenemos que hallar los puntos, el origen de cada una de las hipérbolas y a partir de ahí les damos el valor de x para hallar el valor de y. El valor de x va a ser sobre la línea subestilar que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues vuelve a ser laborioso, ¿no? Tienes que dar un valor de x y vas dibujando las distintas hipérbolas, cada una con su centro. Y las unimos con una plantilla, ¿no? Pues es lo que tiene este método. Con lo cual ya dibujamos el reloj, le tenemos en la tabla. Aquí claro, lo comento porque lo hice así, o sea, lo primero no tenía, o me lié, no tenía yo claro, en este caso quería hacer la corrección de longitud, es decir, la diferencia que hay entre Traspeña y el meridiano de Greenwich, en el analema de corrección de tiempo medio de las 12, ¿no? Entonces, fijaros que en vez de hacerlo como tenía que hacer, porque nosotros estamos al oeste de Greenwich, pues le puse el analema para corregir, le puse hacia la derecha, con lo cual, lógicamente, le coloqué totalmente al revés, ¿no? Y bueno, pues lo veo en el primer momento que pongo el reloj para comprobarle, pues me doy cuenta del error. Os lo comento así como... Fijaos que en este caso, pues, en la prueba, por ir viendo un poco las sombras, para que veáis, la sombra de nuestro reloj está aquí en esta línea, que es la línea de las 12. Entonces, esta es la línea solar de las 12:30. A esta hora solar le tenemos que sumar la corrección por longitud, ya digo, por estar en Traspeña y no por donde pase el meridiano de Greenwich, con lo cual le tenemos que sumar 18 minutos. Y como estamos midiendo el día 10 de octubre, a las 14:34 es concretamente esta medición, le tenemos que restar 14 minutos por la ecuación del tiempo. Eso es lo que veíamos del analema. Entonces, 12:30, que está marcando la sombra solar, más las 2 horas del uso horario de GMT+1 de Europa Central, más las 18 de la corrección por longitud, y menos las 14 de ecuación del tiempo, pues te dan las 14:34, que es la hora civil, que es más o menos lo que estaba marcando. Entonces, bueno, sí que ves que más o menos funciona. Y entonces pues ya lo que hicimos fue pues hacerle piedra, ¿no? En este caso, lógicamente yo no soy capaz de hacer esto, ni menos. Entonces me lo han hecho. Lo he encargado, y digo el nombre porque esta persona es Rodrigo de la Torre, que se dedica a eso y que da clases de cosas estas, de cantero, es cantero, aquí en la Escuela de Artesanía de Castilla y León.
y hace restauración y tal. Entonces, bueno, pues me detalló aquí en la piedra. Yo lo que hice fue dibujársele la piedra y él ya pues le talló. ¿Qué es lo que vemos en el reloj? Pues todo lo que hemos dicho. El gnomo triangular, las líneas horarias, las líneas de declinación, ¿no? La del solsticio de verano, el solsticio de invierno, la línea de los equinoccios. Y aquí lo que tiene cada una de las líneas de declinación es la corrección de tiempo medio, ¿vale? Para saber, según la fecha en la que estemos, por ejemplo, si ahora vamos a mirar la hora, estamos en torno al 23 de octubre, pues te marca que tenemos que corregirle, tenemos que restarle para hacer la cuenta de la hora oficial, pues 16 minutos. Aquí hemos puesto las correcciones de la ecuación del tiempo. Y luego aquí está ya dibujado el analema de corrección por longitud y por tiempo medio. Están también puestos en el reloj lo que es la latitud, la declinación de la pared, la longitud, 4 grados, y aquí los minutos que tenemos que sumar para hacer la corrección de longitud. Entonces, ya por último, ya vamos a terminar por leer aquí la hora. En este caso, esta sombra está tomada el 23 de julio a las 14:02, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, en el analema estamos en la zona, este es el día 23 de julio, ¿no? La sombra está marcando pues esta línea de inclinación, sí, más o menos está por ahí, y está también más o menos ahí señalando el analema. Quiere decir que como es la corrección que hemos hecho sobre las 12, pues realmente está haciendo bien la corrección de la longitud y de la ecuación del tiempo, es decir, no tengo que corregir por los 6 minutos ni tengo que corregir por los 18, solamente tengo que añadirle a las 12, le tengo que añadir las 2 horas del uso horario en el que estamos, con lo cual pues serían las 2, que es a la hora que está tomada la foto. Y nada más, son las 9:25. Iba a abrir un momento el programa del hombre, del SADOS, pero bueno, no nos da tiempo, creo que tampoco. Es un programa que todo esto pues lo hace, todo esto y más, pues lo hace perfectamente informáticamente. Hay 2 versiones, una libre con la que se pueden hacer ecuatoriales, horizontales, verticales, te deja hacer líneas de declinación también, te deja dibujar las líneas de tiempo medio, los analemas completos, los analemas, que decir que es muy suficiente para hacernos un reloj, para comprobar el que hagamos o lo que queramos. Luego ya la versión de pago tiene todo tipo de relojes que se puedan. Es un programa maravilloso, está muy bien hecho. Y lo dejamos aquí, que ya llevamos mucho tiempo. Muchas gracias. De tal manera nos conocemos todos. Sí que os digo, si alguno vais a hacer o tenéis intención de hacerle y queréis hacerle alguna, porque lo normal es que lo vais a hacer con el programa o incluso alguno que programéis algo, pero si queréis yo os paso la Excel con las fórmulas, pues os la puedo pasar, o si queréis que aquí en la asociación cualquier día podamos algo, pues aprovechando que pueda estar Fernando también, pues mejor, sin ningún problema. ¿Tenéis alguna duda? ¿Una pregunta? Yo tengo una duda, ¿por qué? Porque yo he estado mirando un poquito. Sí. Incluso me he apuntado la ecuación del tiempo, pero me lo has dicho, me han pasado. ¿Cuál? Que me había apuntado, a ver si dice la ecuación del tiempo, no te he pillado. Sí, es que ¿Me has dicho? la ecuación cuando lo entiendes, pero explicarlo de la ecuación del tiempo cuesta... Pero que me refiero al hecho de yo he estado mirando de que para hacer el vertical, que tengo yo pensado para hacer una chapucilla, yo no quiero decorar la casa porque no me da la pena, sino que voy a hacer... ¿Qué quieres hacer tú? En el tendedero. Sí. Que el tendedero pues, me da al sur. Y entonces, yo me creía que se pasaba de lo horizontal al vertical.
tú has dicho que hay que empezar con el ecuatorial. Para hacer horizontal, si tú haces el horizontal, es decir, el ecuatorial es muy sencillo. El ecuatorial le divides el cuadrante en 24 partes, ya Sí. está, 15 grados. Sí. Y de ahí las intersecciones con la línea haciendo el gnomo, como hemos visto, pues tienes el horizontal. La intención o la idea de hacer el ecuatorial es porque tienes que sacar el horizontal y ya del horizontal al vertical. Pero ese ha sido el proceso. Sí, es uno de los procesos, se puede hacer. No se puede ir directamente a sacar el horizontal. Sí, ahí Supongo que haya métodos. Al final es seguir, si quieres hacer el horizontal sin hacer puedes utilizar las fórmulas también, por ejemplo. Y no tienes que hacer, si utilizas las fórmulas, no tienes que pasar por el... No, yo lo estaba haciendo... ¿Sabes? Si te das cuenta, en el método analítico... Yo lo estaba haciendo con un programa de dibujo gráfico, ¿eh? Sí. No Si con, te das no cuenta, con la plantilla. aquí no hemos hecho... Aquí se aplica una fórmula y ya te da el ángulo, en este caso te da los ángulos No, sí, verticales. te has empezado con la forma. Pero es, digamos que como yo empecé, el primero que hice fue gráfico, Sí, de la manera gráfica más sencilla es esa, dice ecuatorial, sí, horizontal. es que quería empezar así. Por lo menos lo que yo he visto, y bueno. hay un método gráfico para hacer directamente el horizontal también. Sí, sí, habrá al final como, estos son proyecciones, ¿no? Tú tienes que abatir, entonces puedes utilizar, sí, y analíticamente también, o sea, pues aquí hemos obtenido las fórmulas del vertical, pero podríamos haber puesto las fórmulas del horizontal y nos hubiera dado directamente los ángulos. Bueno, sí. Porque ya las divisiones que tienen ya no son los 15 grados famosos. En el vertical tendrá un ángulo determinado, distinto en cada hora. Claro, Claro, ese es el tema. claro, claro. Sí, sí, en el... Y en el horizontal tiene, si yo lo divido en 15 grados, cada hora no corresponde ser un abatimiento con el... No, porque No es justo, claro. ahí ya metemos, ahí entra en juego el tema de la latitud. Es decir, en el ecuatorial lo sencillo es que como el eje que tenemos norte y sur, pues ahí vamos a decir que la latitud, entiéndeme lo que te digo, la latitud no interviene, con lo cual, pum, divides y ya está. En el horizontal ya sí. Ahí no es lo mismo tenerle aquí que en el norte, entonces por eso... Yo creo que voy a coger una caja de zapatos, así de claro. La señora se enfadó. Es decir, que La perforé con una aguja de picotar grande. ¿Sí? Me acerqué al tendedero, la apoyé y dije a las 14 horas. Las solares, la fui girando porque no estaba en la edición completa de eso. Y me puso la rayita, la sombra. Y digo, coño, en el sentido de que para ponerla a punto. Yo sí utilizo, como yo no voy a hacerlo de esto estético, porque voy a hacer una cosa a pasar el ratillo, me refiero al hecho que yo puedo girarle el panel que voy a hacer, que voy a hacer una gafisa o eso, y entonces le puedo girar y le puedo poner a punto con el sol. Y ahí fijar, para luego determinar. Y ya vas viendo. Para buscar el Sí, zoom. si lo que Para buscar el zoom. quieres es jugar un poco y Sí, tal, yo no. coge yo no hago el eso. programa, si coges el programa es muy sencillo, le imprimes, le plastificas por ejemplo y juegas con él y le mueves. No, yo lo que quiero hacer es trazarlo yo, sacarlo en un formato, que quiero hacer en un formato A3, llevárselo a la imprenta 23 que te saca una transparencia esa guapa con espesor y pegarlo en un tapiz. Ah, Y a su vez luego voy a hacer una pieza en 3D para sacar el gnomo. gnomo. En este caso No el gnomo, sino la guía para el gnomo, porque el gnomo es la dificultad de la señora que me la ha dado. Vas a poner una varilla. Vale. Sí, que ya está. Yo no he hecho el gnomo este es triangular porque Sí. me pareció muchísimo más sencillo poner un gnomo triangular. No, que que sí, llegas, que sí, que le lo mío es otra insertas cosa. y la apoyas Que sí. y una varilla, bueno, No, una varilla que va a estar guiada con una pieza que tiene vale. inclinación. ya. No es bicho. Sí, no, pues oye, bien, sí.
ya no lo cuentas. Sí, bueno, es una cosa que me ha dado por pensarlo y ya está. No, pero bueno, ya digo que el programa informático nos sirve siempre nos sirve de guía. Bueno, pues muy bien, pues nada, si lo dejamos, no, pero a las 9 ya... Sí, ya tenemos hay que dejarlo ya. Sí. Bueno, pues gracias.